En Casa con Dios, teoterapia y meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Seguimos aquí con nuestra serie de testigos, serie que dimos inicio este lunes, hace tan solo un par de días. Mi testimonio. Estamos hablando acerca de esta serie, testigos. Hoy vamos a ver algo que tiene que ver con mi testimonio. Vamos directamente a la palabra de Dios para ver de qué se trata. Hechos capítulo 22 tiene que ver con el apóstol Pablo. Versículo 1. Buenos hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Bueno, es una defensa que él está haciendo porque Pablo, pues él ha sido apresado, él es sometido pues a diferentes instancias de carácter judicial, pero también ahí están, siempre como testigos, siempre ahí, podríamos decir, ahí en el balcón de todos estos pues, lugares de juzgamiento, los judíos. Y él ahí presenta su defensa. ¿Cómo es que él se defiende? Esa es la pregunta. ¿Cómo es su defensa? Versículo 6. Pero aconteció, dice él, que yendo yo, al llegar cerca a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Se está refiriendo, sí, efectivamente, a ese encuentro que él tiene con Jesús cuando él está en su vía a Damasco, persiguiendo a los cristianos. Y continúa, versículo 7. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, Él les comparte a ellos, a todos allí. ¿Quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo, atestigua literalmente Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, allí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía, a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, continúa Pablo aquí, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, buen testimonio. Tiene que ver con, bueno, era un testigo. El día de ayer veíamos esto, era un testigo verdadero, no un testigo falso, de buen testimonio. Vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Le dice Ananías a Pablo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. De aquí tenemos mucho que aprender, serás testigo suyo. Entonces Dios había llamado a Pablo, ¿para qué? Para ser testigo suyo. Bueno, era Saulo, ahora sería Pablo. Testigo de lo que ha visto y oído. Dios me ha llamado para esto, para que yo sea su testigo. Recordemos lo que hemos venido compartiendo desde el día lunes. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque hay muchas fábulas allá afuera. Recordando el primer día cuando veíamos Tito 1:14, el día lunes. Al igual que lo que nos comparte Pedro. Pues porque hay muchas fábulas, hay muchos cuentos allá afuera. ¿Qué necesitamos frente a esto? Testigos. Porque hay muchos que lo único que comparten es mandamientos de hombres, tal como Pablo se lo alertaría a Tito. Jesús lo ha llamado a usted para que usted atestigue de él. Jesús tuvo, recordemos, muchos testigos falsos. Por ejemplo, en su juicio, él tendría testigos falsos. Pero Dios me llama para que yo sea testigo verdadero. Eso lo compartimos, por cierto, el día de ayer. El testigo verdadero. Jesús tuvo testigos falsos, pero también Jesús hoy tiene testigos verdaderos. Y eso sería Pablo. En este mundo el enemigo de mi Señor tiene muchos testigos falsos, mentirosos, engañadores. Proverbios 6:19 dice, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Pero el contexto de todo esto es de que Dios aborrece todo esto. El testigo falso que habla mentiras. Los testigos falsos que lo único que hacen es sembrar discordia. Continuando con Proverbios capítulo 12, versículo 17. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño.
Está aquí el que habla verdad. ¿Qué quiere decir? Pues están aquellos testigos verdaderos, pero también están aquellos testigos mentirosos. Y el testigo mentiroso, entiéndase, el testigo falso, engañan con su testimonio y su testimonio es falso. O sea, no tiene validez, pero son muchos testigos falsos. Entonces Dios llamaría a aquel Saulo, aquel Pablo ahora, como lo conocemos. Y Pablo allí da testimonio de ello. Lo está haciendo públicamente. Eso es lo que él está expresando. ¿Nos han dado cuenta que él una y otra vez, él relataría exactamente ese mismo testimonio, lo que a él le había ocurrido allá atrás en Hechos capítulo 9? Volvamos a aquella experiencia a la cual alude Pablo en tantas oportunidades posteriores, como por ejemplo en Hechos 22, que fue lo que acabamos de ver ahora. En Hechos 9, regresando, dice el versículo 15, el Señor le dijo, ve, le dice Dios a Ananías, después de que Pablo entraría a Damasco y quedaría totalmente ciego. Dios le hablaría a Ananías, aquel al cual él se refería más adelante, que fue el que vino a él. Claro, un varón piadoso, entiéndase, pues de buen testimonio. Y que él lo tocó y él recobró la vista y le dio ese mensaje. Es que Dios a ti te ha escogido, o sea, Dios te ha llamado para que seas su testigo. Testigo de lo que tú ves y de lo que tú oyes. Eso es un testigo, por cierto. Ve, porque instrumento escogido me es este, le diría Dios a Ananías. Pablo sería instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre de presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. O sea, es el llevar el nombre del Señor. Y ese sería el llamado de Pablo. Jesús entonces, Dios ahí le hablaría por medio de Ananías. Llevar mi nombre es ser testigo de Cristo. Y usted está para ello, para llevar el nombre de Cristo, para hacer una gran diferencia. Recordemos que estamos llenos de testigos falsos. ¿Qué es lo que Dios anhela de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Que yo sea su testigo. Hay muchos cristianos que simplemente reciben a Cristo, se quedan con aquella conversión, pero se quedan ciegos. Ciegos frente a su llamado, ciegos frente a lo que Dios quiere, ciegos frente a la voluntad de Dios. Como aquel Saulo, permanecería ciego y recobraría la vista para dar testimonio de lo que él vio, de lo que él oyó. No se quede ciego. Hay gente que entonces, de una manera tan limitada, se quedan allí. Se quedan como cegados frente a lo que es ser un verdadero testigo. Entonces yo predico de lo que yo soy testigo, en últimas. Versículo 21 de ahí de Hechos 9. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, no es este, el que asolaba Jerusalén. En Jerusalén a los que invocaban ese nombre, entiéndase el nombre de Jesús. Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. O sea, cuestionaban obviamente la conversión de Saulo, ahora de Pablo. Cuando oían acerca de esto, de lo que había acontecido ahora con Pablo, con aquel que era el gran perseguidor de los cristianos, de los siervos del Señor. Asolaba en Jerusalén como el que más. Los sacerdotes, todos ellos lo tenían en gran estima, le daban básicamente un cheque en blanco, lo autorizaban para lo que él quisiera. Tenía pues básicamente toda la autorización de ellos para actuar. Así que él volaba básicamente solo. Y Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto, que él estaba actuando de acuerdo obviamente a la ley, y estaba muy equivocado. Ahora sería entonces testigo verdadero. Entonces cuestionaban esa conversión, pero ¿qué hizo Pablo? Insistía en su testimonio, insistía en todo ello. Versículo 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Demostrando, pero ¿cómo lo demostraba? Por medio de su testimonio. Es una persona que sin duda alguna conocía la ley, pero no había tenido esa experiencia personal con Jesús. Entonces, volviendo a aquel Hechos 22, cuando Pablo expresa a todos allí y les dice, hermanos míos, todos ustedes, los judíos, a ustedes también les hablo, a todos aquellos que
no faltaban nunca dentro de esa audiencia que formaba parte del juzgamiento y los diferentes escenarios que él enfrentaría y tribunales. Siempre estaban allí. Eran enemigos, por supuesto, de Pablo, de Saulo. Estaban ahí haciéndole barra, haciendo presión para que no le pasaran una a Saulo. Saulo, ¿cómo se defendía? Con su testimonio. Esta es mi defensa, les dice. ¿Saben cuál era su defensa? Su testimonio. Esa debe ser entonces mi defensa, mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. De que ahora Dios es el que me ha tocado. Dios es el que ha obrado en mi vida. Usted antes de conocer de Dios era como Saulo, pero Dios lo ha tocado. Dios a usted también ha tenido usted ese encuentro personal con Él. Y ahora usted es como aquel Pablo. No se quede con el Saulo, que tiene esa experiencia maravillosa con Dios. Sino, abra los ojos, no se quede ciego. Porque usted, como decía Ananías muy concretamente, usted es ahora testigo de lo que usted ha visto y de lo que usted ha oído. Vamos a orar. Saber que mi defensa no es otra, sino mi testimonio. Sí, claro, yo he de cada día aprender más y más de ti. Y en tu palabra entiendo que yo he de estar preparado, como así, Señor, lo veremos también en tu palabra, como testigo tuyo, para presentar defensa a la fe que está en mí. Pero mi principal defensa, como aquí Pablo lo expresa, es mi testimonio. Yo quiero contarles esa experiencia que yo tuve. Y yo antes era el más grande perseguidor. Pero ahora Dios ha tocado mi vida. Y Él así era como se presentaba. Hasta el punto que hasta confundió. Alcanzó a confundir, entre comillas, alcanzó a llegar al corazón, hasta a poderosos hombres, como Herodes, concretamente como Festo. Cuando Festo expresa, por poco me conviertes. ¿Por qué? Por su testimonio. Porque mi defensa no es otra, sino dar testimonio de Cristo. Esa es mi defensa. Testimonio de Jesús. Testimonio de mi encuentro con Él. Ahora, Señor, bendice a cada uno de estos, tus siervos. Tus siervos que habiendo sido Saulo, como aquel Saulo, ahora son como aquel Pablo, a quienes tú has tomado, no solamente para que se conviertan a ti, sino para que, Señor, tú les recobres la vista, como aquel Saulo, para que sean Pablo, como aquel Pablo que es testigo. Testigo ante todos, como instrumento tuyo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y muchas gracias a todos aquellos medios que siguen transmitiendo constantemente este programa. A Colmundo Radio aquí en Colombia, muchas gracias de verdad. A Radio Fuego FM en la bella ciudad de Guayaquil. El Puerto Noticias en el puerto más bello del Perú, en Hilo. Guayú Estéreo, la bellísima, atractiva Guajira colombiana. Corrimiento del Jardín, Bajo Cauca colombiano, Platinum Estéreo. Antes de continuar con su día, quiero pedirles un favor, como siempre lo hago, regálenos un dedito para arriba si este programa pues, ha sido útil para usted. Y compártalo con otras personas en este día. Compártalo, o sea, sean testigos de esto, compartiendo de Cristo. Nos encontramos mañana nuevamente, 5 a.m., hora Colombia. Que tengan un feliz día, que Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.